Buenos días amigos y hermanos, feliz Santo Sábado. Qué gusto es para nosotros nuevamente encontrarnos con nuestra comunidad de amigos y hermanos en Cristo alrededor del mundo. Estás con tu ministerio amigo, el Ministerio Digital Verdad Adventista. Así que nuevamente es para nosotros un gusto enorme darles la bienvenida. Chovetito, también bienvenido y buenos días. Buenos días para cada uno de ustedes y que tengan un feliz sábado. ¿Por qué los sábados es tu día favorito? Porque me gusta recordar mucho a Dios y lo podemos recordar de muchas maneras. Definitivamente el sábado, entre muchas cosas, que es un día muy especial, es un día bendito, es un día de reposo, es un día santo, también es un memorial de la creación, de todo lo bueno que Dios hizo, bueno en gran manera. Así que, como dice Chovetito, es un momento bueno para recordar y estar cerca de nuestro Creador. Y a la vez es un momento oportuno de celebrar la creación, de recordar todo lo que Dios hizo en una semana literal de 7 días. Y justamente en el séptimo día descansó. El séptimo día, el Santo Sábado. También queremos saludar a las personas que están conectadas con nosotros en este instante. Gracias por estar con nosotros. Les pedimos también que compartan este video. El tema de hoy es un tema muy importante. Tiene que ver con inclusive la parte de la creación o después de la creación. Se llama el pecado original. Así que en unos segundos más, bueno, minutitos, digamos, en unos minutitos más iniciamos con el tema para hoy, el pecado original, con el hermano Will Morán, evangelista laico de la Iglesia Adventista Central de Chalatenango. Vamos a conocer la respuesta a preguntas como ¿qué es el pecado original? ¿Estaremos pecando por siempre? ¿Es posible obedecer la ley de Dios? Lo vamos a conocer este día. Si siempre se habían preguntado esto, hoy lo vamos a conocer. Chovetito también quiere aprovechar la oportunidad para saludar a nuestros amigos y hermanos que se conectan con nosotros de diferentes partes del mundo. Han llegado reportes a nosotros durante la semana y también cada sábado nos comentan allí en el área de comentarios, ya sea de la transmisión en Facebook o también a través del video que ustedes posteriormente pueden ver en nuestro canal de YouTube que se llama Verdad Adventista. Así que adelante. Nos ven desde Brasil, Uruguay, Canadá, Cuba, Haití, Mozambique, Belice, Paraguay, Nicaragua, Puerto Rico, Honduras, Costa Rica, Venezuela, España, Panamá, Guatemala, Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Chile, El Salvador, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Perú y México. Y a todos ellos, ¿qué quieres decirles en esta oportunidad, en este Santo Sábado? ¿Qué quieres decirles? Que nos sigan y que no se pierdan nuestros videos, que les van a dar muy buenos mensajes de Dios y que los compartan para transmitir el mensaje a muchas personas. ¿Y cómo hacer para encontrar el canal Verdad Adventista en YouTube? Contanos. Solo vayan al buscador, escriban Verdad Adventista, activen la campanita de notificaciones para que les avisen cuando salgan un nuevo video y así estarán siempre atentos a nuestros videos. Y para estar suscritos al canal, ¿qué deben de hacer? Tienen que darle a la flechita o a una barrita que dice suscribirse y cuando les den ya estarán suscritos a nuestro canal. Y cuando presionan el botón de suscribirse, el botón cambia de color, ¿verdad? Se hace de color gris. Bueno, y una vez se hace gris, ¿qué pasa? Ya son parte de nosotros. Excelente, parte de la comunidad de amigos que están suscritos a nuestro canal en YouTube como Verdad Adventista. Amigos y hermanos que son de diferentes partes del mundo. Así que les agradecemos una vez más por estar conectado con nosotros. Gracias, Chovetito. ¿Algo más que quieras decirle a la gente que nos está viendo? Feliz sábado. Yo también quiero decirles feliz sábado, pero a la vez también quiero mandar un fuerte abrazo a nuestros hermanos de Vendrá Advent Ministry. Vendrá
Advent Ministry. Siempre nos apoyan, están durante la semana compartiendo nuestros contenidos digitales. Y no solamente eso, sino también ellos están compartiendo los miércoles las predicaciones de Verdad Adventista, y también los días sábados ellos están retransmitiendo los temas que se originan desde Verdad Adventista. Así que, amigos de Vendrá Advent Ministry, muchísimas gracias. Feliz sábado y que Dios los bendiga. Feliz sábado. Sean bienvenidos una vez más. Es un verdadero gusto poder compartir con ustedes la palabra del Señor, que es precisamente nuestra misión. Nuestra misión es la de compartir la palabra de Dios para bendición de cada uno de los que escuchan, suplicando al Señor de que puedan encontrar en ella el camino que les lleve a la vida eterna. Así que sean bienvenidos una vez más, y también con el propósito de dar el honor que el nombre de Dios merece. Con esta introducción vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para el estudio que tenemos hoy. Querido Padre que estás en el cielo, por favor, concédenos la gracia del Espíritu Santo, que el mensaje de hoy pueda fortalecer nuestras vidas y pueda reivindicar el honor de tu nombre. En Jesús te lo suplicamos todo. Amén. Hoy vamos a comentar un poquito acerca de una idea que es bastante popular. Y sucede de que a lo largo de la historia se han venido repitiendo muchas cosas que, de tanto repetirse, la mayoría ha llegado a aceptarlas como si fueran verdad. Y casi nadie se toma el trabajo de estudiar y de investigar a ver si en realidad eso es cierto. Y claro, la sorpresa, para sorpresa de muchos, muchas de estas cosas son simple y sencillamente falsedades inventadas por el adversario para engañar a los hombres. Porque precisamente, como dice San Juan capítulo 8 y el verso 44, Él no ha permanecido en la verdad, no hay verdad en Él, dice, que cuando Él habla mentira, habla de su propia esencia, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, claro, así es de que estas mentiras, estas falsedades que se han venido repitiendo tanto, han prácticamente venido a ser aceptadas como si fueran verdades. Ahora, ¿cuáles son algunas de esas? Dentro de estas mentiras tan populares está la idea del pecado original, y que va a la par con la idea de que estaremos pecando siempre, porque es imposible guardar la ley de Dios. De hecho, esto último es una de las mentiras más monumentales, de las falsedades más grandes que el enemigo ha inventado, ¿no? Es hacer creer a la humanidad de que es imposible guardar la ley de Dios, obedecer al Señor. Entonces, claro, tenemos aquí, pues estudiaremos hoy un poquito acerca de esta idea del pecado original y un poquito relacionado con esto de si la ley es posible obedecerla o no. Comencemos entonces por mirar un poquito esto del pecado original. ¿Qué estaríamos entendiendo por pecado original? En la idea popular, pecado original es el pecado que el niño trae cuando viene al mundo. Esa es como la idea popular, ¿no? Es que el niño cuando nace, ya el niño es pecador, ya viene culpable, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros miramos la realidad del pecado original, no tiene que ver con eso. Porque lo lógico sería que pensar que el pecado original es el primer pecado que se cometió en el universo. Y claro, el
primer pecado cometido en el universo ni siquiera ocurrió aquí en la tierra. El primer pecado que se cometió en el universo, ese nos dice el Ezequiel, el capítulo 28, los versos 14 al 16, dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ese es el surgimiento del pecado. Dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Entonces el pecado original en la Biblia no es es el de un bebé cuando nace. El bebé no viene con pecado, ya vamos a ver. El pecado original es el pecado que cometió este querubín grande en el cielo, cuando permitió que en su mente, que hasta ese momento había sido sin mancha, se alojara la maldad. Ese es el pecado, es verdaderamente el pecado original según la Biblia, porque es el primer pecado, ¿no? Y claro, en Apocalipsis, el capítulo 12, los versos 7 al 9, dice: después hubo una gran batalla en el cielo. A algunos les parece imposible que en el cielo haya surgido el pecado, pero eso es lo que la Biblia dice. Dice: hubo una gran batalla en el cielo. Ahí es donde estaba el querubín, ¿no? Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ojo, en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces note, el pecado original ocurre en la mente de Satanás, cuando ni siquiera era Satanás en ese momento, sino que era un querubín protector. Cuando el pecado original ocurre en su mente, porque él da cobijo a la maldad, entonces es que él se convierte en Satanás. Inmediatamente que comienza a generar, a producir todas estas mentiras y falsedades, y logró engañar a la tercera parte de los ángeles. Entonces, claro, antes de que Adán y Eva pecaran, ya había muchos otros pecadores que eran los ángeles caídos, ¿no? Entonces, claro, y solamente después de que Satanás ya había llegado a hacer eso, y que había engañado a la tercera parte de los ángeles, entonces el pecado entra en la tierra, ¿verdad? Con Adán y Eva. Así que, de hecho, hay bastantes que piensan de que el pecado comenzó con Adán y Eva. Tampoco es cierto. Y no comenzó aquí en la tierra. Comenzó en el cielo, comenzó con un querubín, y solamente después de que él había engañado a la tercera parte de los ángeles, entonces vino a la tierra, y es así como el pecado entra en la tierra. Así es de que en realidad en la tierra no ha habido así pecado original, ¿verdad? Porque no se originó aquí, se originó en el cielo. Ahora, para que entendamos este asunto del pecado, debemos de recordar qué es pecado, según la Biblia, no según ninguna ideología o idea humana, sino según la Biblia. Según la Biblia dice en 1 de Juan, el capítulo 3 y el verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado, dice, es infracción de la ley. Y en Santiago, el capítulo 4 y el verso 17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En realidad los dos versos están hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es buena. Y entonces Santiago dice que el que conoce la ley de Dios y no la obedece, le es pecado, dice. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, la ley
es la revelación de la voluntad de Dios, la cual siempre es buena, siempre. Dios no tiene mala voluntad, siempre tiene buena voluntad. Y claro, oponerse a esa buena voluntad de Dios o apartarse de ella, eso es el pecado. Eso es lo que convirtió al querubín protector en Satanás. Eso fue. Entonces no hay que olvidar, pecado es infracción de la ley y es, dice, saber que es lo bueno y no hacerlo. Eso es pecado. Entonces veamos a ver. Para todos aquellos que dicen que nacemos con culpa, que ya nacemos en pecado, entonces consideremos qué es lo que la Biblia dice. Miren, ya dijimos que pecado es transgresión de la ley, que pecado es saber lo bueno y no hacerlo. Eso es pecado. Y entonces yo le pregunto, mire, cuando un bebé nace, ¿ha transgredido la ley? ¿O ha dejado de hacer lo bueno? ¿O ya nace él sabiendo que es lo bueno y lo ha dejado de hacer? ¿Y se niega a hacerlo? Entonces, si ese bebé no ha transgredido la ley, si ese bebé ni siquiera sabe que existe el bien y el mal, entonces, ¿cómo va a saber qué es lo bueno y no hacerlo? Y como eso es pecado y el bebé no está en nada de eso, entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el bebé es inocente. El bebé no está en pecado, ¿verdad? No nace en pecado, eso es una mentira. Y entonces, cualquiera entonces puede reaccionar, porque así es como la tradición lo ha popularizado, y decir, ¿acaso no heredamos el pecado de nuestros padres? ¿Qué dice la Biblia? ¿Heredamos nosotros el pecado de nuestros padres? Leamos. La Biblia dice claramente que no. La Biblia dice que cada uno es responsable por sus propias elecciones. Leámoslo ahí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, en los versos 19 y 20. Dice así: y si dijereis, porque el hijo no llevará el pecado de su padre, porque él hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. Y de igual manera, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, este es otro mito, ¿no? El mito de que nosotros heredamos el pecado de nuestros padres. Es otra falsedad. No lo heredamos. La Biblia dice que el alma que cometa pecado, esa es la que va a pagar. Entonces, yo no tengo por qué pagar el pecado de nadie más. Yo soy responsable por mis elecciones. Eso es lo que la Biblia dice. Dice, el hijo no llevará el pecado del padre. Entonces, aquí hay otra falsedad, ¿verdad? Eso de decir de que nosotros hemos heredado la culpabilidad de Adán. No hemos heredado la culpabilidad de Adán, no hemos heredado el pecado de Adán, ¿verdad? Ni de todas las generaciones que nos han precedido, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos heredado? Porque sí hemos heredado algo, ¿no? Pero no es el pecado, no es la culpa. Lo que hemos heredado es una naturaleza carnal, que es débil y que es inclinada a desobedecer. Entonces aquí está el nudo que a veces no se suelta, ¿no? Que algunos piensan que la naturaleza carnal, esa inclinación a desobedecer, piensan que eso es pecado, pero eso no es pecado, ¿verdad?
nacemos con esa debilidad. Dice en Romanos el capítulo 6, el verso 19. El apóstol Pablo dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Note cómo lo llama Pablo. Pablo le llama a eso con lo que nacemos, lo llama humana debilidad. Que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces note lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que nosotros tenemos lo que se llama humana debilidad, que esa sí es la herencia que hemos recibido. O sea, tenemos humana debilidad, no es humana culpabilidad. Eso no lo heredamos, eso lo conseguimos nosotros por nuestra propia cuenta. Entonces, y aquí Pablo está diciendo una cosa que es interesante, ¿no? Porque Pablo dice que lo más fácil por nuestra humana debilidad es servir a la iniquidad. O sea, no nos cuesta. ¿Ve? No nos cuesta. Seguir precisamente las tendencias esas de la naturaleza carnal. Pero también en este mismo texto Pablo está diciendo que es posible superar con la ayuda de Cristo esa debilidad humana para santificación, para servir a la justicia. Y entonces el punto clave aquí está en que todo depende de una decisión o consentimiento de nuestra voluntad. Entonces, según lo que consintamos en nuestra voluntad, nuestra debilidad humana nos va a arrastrar al servicio de la iniquidad, o si nosotros logramos prevalecer sobre esa debilidad humana con la ayuda de Cristo, entonces vamos a servir a la santificación. En Romanos el capítulo 6 y el verso 12 dice el apóstol: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es que ese es el punto. El punto es que la pregunta aquí es: ¿quién reina en nuestro cuerpo mortal? ¿Quién reina? Claro, si reina el pecado, estaremos al servicio de la iniquidad. Entonces vamos a seguir pecando hasta siempre. ¿Verdad? Pero, si no reina el pecado en nuestro cuerpo mortal, sino que en nuestro cuerpo mortal reina el Espíritu Santo, entonces nuestra debilidad humana no nos va a arrastrar hasta allá, ¿verdad? Porque esa debilidad humana entonces va a estar sujeta al poder de Cristo, al poder del Espíritu Santo. Entonces depende de nuestra voluntad, de la elección que hagamos en el uso del libre albedrío que Dios nos ha dado. O sea, Dios no nos ha condenado a ser pecadores por siempre, como Satanás dice. Porque todos los que dicen que siempre vamos a estar pecando mientras estemos aquí, lo que están haciendo es repitiendo la misma falsedad que Satanás ha dicho, ha popularizado, de que es imposible guardar la ley de Dios, porque pecar es violar la ley de Dios. Entonces, eso es lo que están diciendo, por si no se han dado cuenta. Pero, insisto, todo depende del ejercicio de nuestro libre albedrío, de nuestra voluntad. Ahora, miremos lo que Pablo dice cuando una persona no ha ejercido ese libre albedrío en la dirección de la justicia. Dice Pablo en Romanos el capítulo 7 y el verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces Pablo está diciendo acá, una persona que no ha nacido de nuevo, es decir, que está en la carne, ahí dice que no va a morar el bien, ¿verdad?
¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Porque la carne, la debilidad humana, el cuerpo mortal, como también lo llama Pablo, lo va a arrastrar hacia el pecado. Y entonces Pablo dice acá que hay en esa persona va a haber, dice, como un dilema. El dilema entre lo que él sabe que es correcto y entre lo que él hace. Y puede saber que una cosa es correcta, pero mientras esté en la carne, simple y sencillamente no lo va a poder hacer, aunque quiera. Mi naturaleza humana, caída, débil, la carne, mi cuerpo mortal, me conducen a la rebelión. Pero Dios me ha dado libre albedrío. Yo decido quién reinará. Si reinará el pecado o si reinará la gracia salvadora de Cristo que me fortalece. Recordemos cuál es el mecanismo de la caída en el pecado. Nosotros no caemos en el pecado así automáticamente. No es así. Santiago nos explica. Dice Santiago el capítulo 1 y los versos 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces notemos. Dice que nosotros nos llega la tentación, pero la tentación no puede tener efecto si nosotros no tenemos esa concupiscencia. Esa concupiscencia precisamente es parte de nuestra naturaleza humana caída, de nuestra debilidad humana, de nuestra carne, ¿verdad? Entonces, claro, la concupiscencia, la tentación viene y entonces busca engancharse en la concupiscencia. Pero note lo que dice. Cuando, leo de nuevo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Entonces note, a veces se confunde la concupiscencia con el pecado. La concupiscencia no es el pecado. Aquí hay un mecanismo para que el pecado ocurra. Tiene que estar la concupiscencia y la tentación. Si la tentación logra engancharse en la concupiscencia y seducirla, como dice el apóstol, entonces concibe el pecado. Pero la tentación puede venir, pero la concupiscencia no aceptar esa tentación. Entonces, aunque la concupiscencia esté ahí, pero la persona decide no aceptar la tentación, entonces el pecado no va a darse. Y recuerdo acá una frase que se le atribuye a Martín Lutero, en donde Martín Lutero dicen que él decía: no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza. Eso es que mi cabeza es la concupiscencia, los pájaros la tentación. Y él decía: no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. Eso sería el pecado, ¿no? Es decir, que se asienten, que se unen, aceptar la tentación, decidir aceptar la tentación. Eso es el pecado. Mientras esa decisión no exista, el pecado tampoco existe, ¿no? Así es de que es importante, es importantísimo. Entonces dice, entonces la concupiscencia después de haber concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. Entonces pregunto, el bebé en el vientre, al nacer, él ¿qué? ¿Decide aceptar la tentación o qué? ¿Cuál es la tentación de él? No hay ninguna, no existe. No existe. Entonces, claro, apenas el bebé logra, reconocer a su madre, apenas. Entonces,
Para que el pecado, para que haya pecado, la voluntad tiene que consentir en obedecer a la carne, a la naturaleza caída. Sin ese consentimiento, repito, el pecado no existe. Por eso mismo el bebé no tiene pecado, aunque tenga una naturaleza débil o cuerpo mortal. Nadie es culpable por eso. Nadie es culpable por tener una naturaleza débil. No. Somos culpables solamente si dejamos que el pecado reine en esa naturaleza débil. De eso sí somos culpables. Pero mientras nosotros no le permitamos a la tentación que se entronice y que entonces reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, entonces no somos culpables. Entonces aquí debemos de quedar nosotros muy claros de que no nacemos en pecado. No nacemos en pecado. Nacemos con una debilidad que si no se entrega a Cristo nos llevará a ser esclavos del pecado. Y el apóstol Pablo hace una pregunta en Romanos 7, 24 y 25. Claro, él está dibujando aquí un escenario de esa lucha que hay entre la carne, el cuerpo mortal, la debilidad humana y la mente. Y entonces dice el apóstol, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Claro. Él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque si nosotros le permitimos al cuerpo de muerte que él gobierne, en vez de gobernar una mente iluminada por la palabra de Dios, entonces ciertamente vamos directo a la perdición. Vamos directo a terminar nuestra vida esclavizados del pecado. Sí permitimos que nuestro cuerpo de muerte sea el que tenga el poder de nuestra vida, ¿no? Pero me encanta porque el apóstol Pablo en el mismo verso da la respuesta. Porque él dice, ¿quién me librará? Y entonces, claro, él responde, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Ciertamente, si no fuera por Jesucristo, Señor nuestro, muy difícil, por no decir imposible, que nosotros nos sobrepusiéramos a nuestra naturaleza carnal. Pero Jesucristo vino precisamente para eso. Vino para que nosotros, en vez de obedecer a nuestra carne, a nuestro cuerpo de muerte, le obedezcamos a nuestra mente iluminada por el Espíritu Santo con la palabra de Dios. Si mi mentalidad está sujeta a la gracia transformadora de Cristo, serviría la ley de Dios. Si mi mentalidad está sujeta a los deseos de la carne, mi concupiscencia, mi naturaleza carnal y débil, serviré a la ley del pecado. Entonces, esto es importante de entenderlo. Es importante, mucho más importante de lo que nosotros pudiéramos creer. ¿Por qué? Porque parece estar de moda el pensar de que el pecado es invencible. Sí. A cada momento, a veces en la iglesia misma, oímos decir, no, es que siempre vamos a estar pecando hasta que nos muramos, o hasta que Cristo venga. Cuidado con eso. Parece estar de moda creer que el pecado es invencible. Y por lo tanto, es por gusto que tratemos sacarlo de nuestra vida. Eso es aceptación de la derrota. ¿Y sabe qué? Es grave, porque es muy grave. Es aceptación de la derrota. Además de eso, es aceptar que Jesucristo no tiene el poder suficiente para liberarnos de ese yugo, de esa esclavitud. Es grave. Eso es lo que Satanás ha dicho. Esa es la mentira que está siendo repetida por un montón de gente. Entonces, claro, y a muchos les agrada la idea esa de que no vamos a estar pecando siempre mientras estemos aquí. ¿Por qué? Porque
pareciera que le sirve de justificación para seguir con sus lógicas y estilos de vida contrarios a la voluntad de Dios, satisfaciendo sus gustos no convertidos, ¿no? Entonces se consuelan con eso. Se consuelan de que no, que todos somos pecadores, que vamos a seguir pecando hasta el último día. Entonces eso no es lo que la Biblia dice. Eso es lo que Satanás dice. Satanás ha dicho, el pecado es invencible. Satanás ha dicho, la ley no se puede guardar. Satanás ha dicho, Dios es un Dios injusto que nos ha puesto una ley que nadie puede cumplir. Cuidado. Todo eso está metido ahí en esa declaración falsa de que aquí estaremos pecando todos hasta que Cristo venga. No, Señor. Esto y claro, lo peor de todo es que hay predicadores que alientan esta idea. Y por supuesto, a los inconversos y a los tibios les encanta escuchar esto. Se sienten cómodos. En muchos casos que estos predicadores que dicen estas falsedades son los más queridos, porque no incomodan a nadie, sino que le hacen a la gente, la mantienen como, la mantienen a gusto, que se sientan bien así como están. No, Señor. Son responsables por la sangre de todos aquellos que por causa de sus palabras adopten esa actitud. Pablo pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, del dominio de la carne, de ser víctima de la debilidad humana. Y responde enfáticamente, Jesucristo, Señor nuestro. Es curioso porque uno de los textos más populares en el mundo, diría yo, en el mundo cristiano, es Filipenses 4:13. Y claro, todos lo sabemos de memoria, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo curioso es que este texto se aplica a muchas otras cosas menos a vencer el pecado. Eso es incoherencia, ¿no? Si yo digo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso implica también vencer el pecado. Si no, el texto tendría que decir casi todo lo puedo. Tendría que decir todo lo puedo menos vencer el pecado. Pero no dice así. Dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces no usemos la Escritura a nuestra conveniencia, ¿verdad? Aplicando este texto a todo lo demás, menos a obtener la victoria sobre el pecado. Ahora, es posible al final tener victoria sobre el pecado, que nos dice la Biblia. Mire lo que dice Apocalipsis 14, los versos 4 y 5. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Este texto qué? Este texto es demoledor. Este texto deja clarísimo que Satanás miente. Y todos aquellos que repiten la misma falsedad de Satanás también mienten. Aquí dice claro de que hay un grupo, habrá un grupo que será, dice, sin mancha delante del trono de Dios. Es decir, lograron obtener victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Porque todo lo pueden en Cristo que los fortalece. Entonces, claro, decir que el pecado es invencible es negar la realidad de los sellados. Es aceptar la mentira diabólica de que Dios es injusto, que nos está pidiendo santidad que nadie de nosotros con una naturaleza humana caída puede lograr. Es negar el poder de Dios para convertir un pecador en un santo, sin mancha,
¿Cómo dijo? De Job. Y es lo que dijo el Señor de Job. Lo dijo Dios, no lo dijo ningún ser humano. ¿Varón qué? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, claro, esos pasajes dicen claramente que la victoria sobre el pecado es posible, ¿no? Entonces, la idea esta de que no, que nosotros como nacimos con el pecado original lo vamos a mantener así toda la vida y nunca nos vamos a poder liberar de él, todos son puras mentiras. Son puros engaños satánicos. ¿Para qué? Para acostumbrarnos a qué? A vivir con la mancha del pecado, ¿no? No es cierto, ¿verdad? No es cierto. Necesitamos entender que ni nacemos culpables, ni estamos destinados a morir culpables. Si usted sigue pecando hasta que Cristo venga, entonces claro, va a estar culpable y Cristo no lo va a llevar. Él viene por los que han obtenido victoria. Eso es lo que claramente la Biblia dice, ¿no? Entonces, claro, no somos culpables ni estamos destinados a morir culpables. Todo depende de la elección que hagamos. Si aceptamos la justicia de Cristo, Él no solo cubrirá con su preciosa sangre nuestras infracciones de la ley, sino que además de eso nos concederá poder para tener victoria sobre ellas, purificando nuestras vidas. Entonces, claro, esto es importantísimo. Algunos creen que la gracia de Cristo solamente lo que hace es tapar nuestro pecado, pero el pecado sigue ahí. No, señor. La gracia de Cristo, además de que tapa nuestros pecados que pasaron ya, nos da poder para eliminar el pecado de nuestras vidas. Jesús vino para librarnos del pecado, no para salvarnos del pecado, no para salvarnos en el pecado. No se puede, ¿verdad? Entonces, claro, el poder de Dios, el Espíritu Santo, transformará nuestro carácter. La gracia divina transformará nuestro carácter a semejanza del suyo. ¿El secreto está en qué? El secreto está en mantener una comunión íntima con Cristo. Y este es el problema. Claro, si nuestra comunión no es con Cristo, sino que es con el mundo, y nosotros vivimos una vida de tibieza en donde conocemos la teoría del Evangelio, pero es solamente eso, de ahí para allá nos alimentamos y vivimos y pensamos y nos encanta el mundo, entonces claro, ¿cómo? Es imposible. Sí es posible cuando tenemos una comunión íntima con el Señor. Jesús lo dijo en San Juan, el capítulo 15 y el verso 5. Dijo así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ese es el secreto. El secreto es permanecer en Cristo. ¿Ah? Y dijo al final del verso: porque separados de mí nada podéis hacer. Ese es el problema. El problema es que hay una increíble cantidad de personas que viven un cristianismo separado de Cristo. Es inexplicable, ¿verdad? Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, claro, si viven separados de Jesús, ciertamente en sus vidas el pecado va a ser invencible. Ahora, pero si viven conectados con Jesús, en una relación íntima, Jesús dará la victoria sobre el pecado. Y claro, nosotros lo vemos en la vida de estos santos varones en el pasado, ¿no? Y santas mujeres también. Lo vemos. Entonces, claro, es importante que entendamos esto. Esta es la raíz del problema. Los que dicen que el pecado es invencible, lo dicen, lo hacen porque no permanecen en Cristo, sino que permanecen en el mundo. Y aquí Jesús dijo que si permanecíamos conectados o en íntima comunión con Él, Él dijo que el que permanece en Él daría mucho fruto. Ahora,
frutos son estos? ¿De qué frutos está hablando Jesús aquí? Por supuesto, son los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Contra los cuales, dice Gálatas, en Gálatas 5:22, que describe ahí la listita de los frutos del Espíritu Santo. Mire qué bonito. Porque dice que contra los frutos del Espíritu Santo que se generan cuando estamos en comunión íntima con Jesús, dice que contra esos no hay ley. Mire qué lindo. ¿Por qué? Que no hay ley quiere decir que allí ya no hay transgresión del pecado. ¿No? Porque todo lo que el Espíritu Santo genera en la vida de la persona es bueno. O sea, no hay transgresión. Por eso es que no hay ley en contra de eso. Ellos saben lo que es bueno y lo hacen. Pero eso solo ocurre cuando existe esa relación tan íntima como la de la vid y la ramita. Solamente entonces. Pero claro, cuando hay esa separación, eso no va a ser posible. El pecado, cuando reina Jesucristo, el pecado desaparece. Si Jesús es capaz de expulsar una legión de demonios, ¿cómo podemos pensar nosotros que no puede hacer el milagro de expulsar el pecado de nuestra vida? No, piénsenlo. Si puede expulsar una legión de demonios, ¿cómo no va a poder expulsar el pecado de nuestra vida? Pero nosotros necesitamos ir a Él. Nosotros necesitamos permanecer con Él. Nosotros necesitamos dejarlo que reine. Nosotros necesitamos rechazar las mentiras y las falsedades que nos traen comodidad a nuestra vida carnal y anhelar la santidad. Cuentan que una vez había un filósofo de estos, no recuerdo si fue Sócrates, que uno de sus discípulos le dijo que quería tener la misma sabiduría que él tenía. Y entonces le dijo, oh, muy bien, ¿quieres tener la sabiduría? Te invito, ven, le dijo, a la playa. Y fueron a la playa. Y entonces se metieron en el agua. Y no le iba a bautizar, Sócrates no era cristiano. Pues se metieron en el agua y ya cuando estaban ahí, que el agua les llegaba como a la cintura, el maestro agarra al discípulo de la cabeza y lo mete en el agua. Y entonces lo tiene allí metido en el agua y el otro estaba desesperado por salir y entonces ya no aguantaba más, y cuando el maestro calculó de que si lo tenía un ratito más adentro se iba a ahogar, lo sacó. Y entonces el discípulo, claro, abre los ojos y dice, pero ¿y de qué se trata todo esto? Y entonces el maestro le dice, mira, le dice, cuando anheles la sabiduría, como anhelabas el aire cuando estabas bajo el agua, entonces vas a ser sabio, le dijo. Yo creo que es la misma situación con la santidad. Nosotros no vamos a luchar, ni vamos a permanecer en Cristo como debemos para ser santos, a menos que lo anhelemos como ese hombre ahí debajo del agua anhelaba el oxígeno. Es que este es el problema. El problema es que en nuestra vida carnal tenemos otras prioridades. Nos gusta más la comodidad, nos gusta más satisfacer nuestros gustos, ¿no? Entonces, claro, nuestras propias opiniones, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros la santidad es un accesorio. Entonces, mientras lo consideremos así, ciertamente será inalcanzable para nosotros. Pero cuando nosotros entendemos de qué se trata todo esto, se trata de nuestro destino eterno, se trata del honor de Dios. ¿Se trata de qué? De nuestra capacidad para servirle al prójimo. Son cosas importantísimas de consecuencias eternas. Cuando entendamos que se trata de eso, entonces
Sí, solo entonces vamos a ¿qué? Vamos a entender la necesidad de permanecer indisolublemente unidos a Jesucristo. Y entonces, y solo entonces tendremos victoria sobre el pecado. Habremos triunfado sobre el pecado, habremos triunfado sobre todas estas mentiras, ¿no? Entonces, claro, está escrito, ¿verdad? Está escrito, dice, y fueron sin mancha delante del trono de Dios. Y en el libro de Efesios, Dios ha dicho claramente que Él espera que la iglesia sea sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, claro, Satanás viene y Satanás dice, no, eso no es posible. Y hay un montón, como ya dije, incluso predicadores que también dicen que eso no es posible. Y muchos les encanta y dicen, eso no es posible. Mentira, falsedad, calumnias. Están diciendo, Dios está exigiendo cosas que no podemos, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice en Hebreos el capítulo 10 y el verso 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Entonces, claro, primero, no nacemos culpables y no estamos condenados a morir culpables. No. Pecado original, no nacemos con un pecado original, no tenemos la culpa de nuestros padres. Recuerden, el hijo no llevará el pecado del padre. Entonces, claro, somos culpables solamente cuando de nuestra voluntad consentimos y aceptamos la tentación. De lo contrario, la concupiscencia puede estar ahí, nuestra debilidad humana va a estar ahí. Sin embargo, si reina Cristo, no va a reinar el pecado en nuestro cuerpo mortal. Si reina Cristo, entonces el pecado saldrá de nuestra vida y serviremos a la justicia. Cristo venció el pecado en la carne, con una naturaleza como la nuestra. Sí, si Él no tuviera una naturaleza como la nuestra, Él no podía ser nuestro sustituto, ni tampoco podría ser nuestro ejemplo. Entonces, deja claro, al venir y vencer el pecado en la carne, deja claro ante el universo que Dios no es injusto. Al requerir santidad de la raza caída, no. Es posible vencer el pecado y ser santo. Nos dio el ejemplo inspirador que tanto necesitamos. Y además de darnos el ejemplo, también nos da el poder insuperable del Espíritu Santo. No caigamos en la trampa. Cristo tiene toda potestad. Él lo dijo, toda potestad me es dada, dijo, en el cielo y en la tierra. Entonces, claro, toda potestad significa poder sobre todo. ¿Y eso incluye qué? Incluye el poder para vencer el pecado. La invitación en esta oportunidad es esa. Abandonemos todas esas excusas que parten de las falsedades diabólicas para que nos quedemos ahí conformes con nuestra vida de pecado. No caigamos en la trampa. Creamos en Cristo. Recibamos el poder maravilloso del Espíritu Santo. Y recuerde, sin santidad ninguno verá al Señor. Bondadoso Padre que estás en el cielo, bendito sea tu nombre. Gracias porque tú no eres un Dios injusto. Gracias porque ciertamente nos diste a Jesús, que nos dio el ejemplo y que también nos da el poder por su gracia maravillosa para tener victoria definitiva sobre el pecado. Gracias, Señor. Queremos ser de esa generación que estará delante de tu trono sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. No nos dejes caer en tentación, por favor, y líbranos del mal. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.